Un saludo. Estamos desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas en un panel que hemos dedicado al tratamiento de las diversidades de identidades sexuales y de género en la fotografía cubana. Panel que forma parte del conjunto de actividades organizadas por el Ministerio de Cultura para conmemorar la celebración de la jornada contra la lucha, de la jornada por la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia 2021 en nuestro país. Ayer tuvimos la posibilidad de inaugurar una exposición titulada Díselo a todo el mundo, diversidad sexual y de género en la fotografía cubana, justamente centrada en series fotográficas realizadas por artistas pertenecientes a diferentes generaciones que en un momento determinado se han acercado a identidades que apuestan por la autodesignación sexual y de género. Hoy en el panel estaremos hablando un poco sobre ese tema y tengo también la posibilidad de conversar con dos de los creadores que han sido invitados a esta exposición. Tengo el gusto entonces hoy de recibir al fotógrafo Alejandro Azcuy, eh, presente en la curaduría que inauguramos ayer, al también fotógrafo y periodista Yuris Nórido, perteneciente a la dupla Nórido Vila, que está presente en la exposición, y contamos con la presencia de Lady Rosales, máster en Historia del Arte, quien se ha dedicado a investigar sobre la visualidad erótica del cuerpo desnudo fotográfico en Cuba y que estará conversando un poco, nos estará conversando un poco sobre su proceso de investigación, sobre sus temáticas investigativas y sobre cómo ha utilizado la teoría queer como plataforma teórica a la hora de acercarse a estos temas. Comenzamos con Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Es un privilegio verdaderamente tenerte aquí, un verdadero privilegio contar contigo en el panel. Tú eres el autor de Mimí, entre el ser y no ser, un excelente ensayo fotográfico que está presente en esta exposición. Yo entré en contacto con tu ensayo a través de la revista Arte por Excelencia de Alexis Triana. Fue la primera vez que lo vi. Me quedé impresionado por la forma tan inteligente y tan respetuosa que seguiste para abordar una identidad transgénero a partir de la fotografía. Eh, Quiero entonces que me hables un poco, me expliques cómo fue que te acercaste al tema, por qué te interesaste por ese tema y cómo fue ese proceso de trabajo, porque el ensayo sigue el proceso de transformación, el proceso de metamorfosis de un transformista, de una persona transgénero que se dedica también al transformismo en su ámbito privado, en su ámbito más personal. ¿Cómo fue ese proceso de creación y qué recepción ha tenido la serie? Si ha sido expuesta, si no ha sido expuesta con anterioridad. Háblame un poco al respecto. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Michael. El trabajo este con Mimí, yo te diría que nace un poco de la intención de darle voz a los otros y a través de ellas, es decir, utilizar a Mimí un poco también para, además de voz, darle rostros, ponerle rostros, ¿no? Yo conocí a Mimí a través de un amigo de muchos años, de Aurelio Cancún, un diseñador de modas, que fue quien me contactó con ella. Una persona con una simpatía tremenda, con una historia de vida muy grande y muy interesante, al extremo que hay un momento en todo el proceso fotográfico y que yo tengo la intención de incluir cuando haga la muestra, en que a mí ya la imagen fija no me era suficiente. Yo necesitaba decir un poquitico más allá, es ir un poquito más allá en el lenguaje y en las formas de contar un poco toda esa historia de Mimí. Lo que hicimos, como tú dices, es todo el proceso de transformación de Mimí en su casa, un lugar además que es tremendamente espectacular. Yo digo, es muy plástico, cada sitio por sí solo yo diría que es una obra en sí, todo además construido a partir de su su propia estética, de su propia lógica, ¿no? Y la verdad es que yo me enamoré del lugar.
Y decidimos, fueron varias sesiones que hicimos de fotos allí, sesiones muy largas, sesiones realmente muy agotadoras para ella. Y yo creo que el resultado fue interesante. Yo había trabajado anteriormente a este acercamiento un poco más documental o performático, si quieres, con Mimi. Yo había trabajado una serie también vinculada a las cuestiones de género, pero desde una manera un poco más conceptual, es decir, utilizando elementos que hacen a la vida diaria, incluso al proceso de transformación de un transformista, y descontextualizándolo. Con Mimi lo que hice fue agarrar esos mismos momentos que estaban presentes en la serie esta un poco más conceptual y llevarlos a ese proceso de transformación, tocando temas que para mí son interesantes y tienen una fuerza grande, digamos, por decirlo de algún modo, que es en toda la psicología que hay detrás de un transformista, todo el tema vinculado en ocasiones a la mutilación del cuerpo, digamos, todo eso yo creo que de un modo u otro está presente en todo el proceso de transformación de Mimi. La muestra lamentablemente no se ha expuesto en su conjunto, es decir, no ha habido todavía la posibilidad de exponerla. Sí he participado, la he fragmentado y he participado en distintos salones con algunas de las obras que componen la muestra. Y como te dije anteriormente, la muestra pretende ir un poco más allá de la fotografía como tal. Es decir, hay imágenes que se convertirán, llegado el momento, digamos, en parte de una instalación. Hay otras imágenes que las tengo concebidas ya desde el punto de vista de la escultura, es decir, escultóricas, hacerlas escultóricas. Y así, bueno, sucesivamente hay imágenes que tienen audio, incorporarían audio con un poco los cuentos que me hacía Mimi de toda su vida y demás. Y bueno, tendrías la posibilidad de ver la obra y a su vez escuchar un poco todas estas historias. En fin, por ahí va más o menos la cosa. O sea, que la serie tiene un fuerte carácter testimonial. Me parece que es interesante por cuanto recoge la historia de vida de una persona, o de una persona que puede ser muchas personas, que no siempre son visibilizadas de la forma en que se debiera, ¿no? ¿Te sigue interesando este tema? Independientemente de esta serie fotográfica, ¿tienes pensado abordarlo desde otra perspectiva, con otras identidades que apuestan por la autodesignación sexual y de género? ¿Es algo que quieres seguir abordando dentro de tu carrera como fotógrafo? Sí, sin dudas. Yo creo que, a ver, Mimi de hecho no fue la primera vez y yo creo definitivamente que no va a ser la última. Solo que lamentablemente tengo todavía esa deuda, no solo con ella, sino conmigo, de terminar todo el proyecto en la forma en que lo he concebido. Y una vez que lo logre mostrar, sin duda de ningún tipo, habrán otros acercamientos a otras, ¿cómo se llama? Áreas de género y demás, otros temas vinculados a género. Bueno, otro de los artistas que nos acompañan hoy es Yuris Nórido, a quien todos conocemos por su trabajo como periodista, comentarista, sobre todo de temáticas culturales. Es un rostro muy vinculado con el noticiero cultural, pero Yuri también es un excelente fotógrafo y ha formado una dupla creativa con Vila, que es con Lester Vila, que es su compañero y su contrapartida, eso es su complemento creativo. Y básicamente Nórido y Vila se centran en la temática erótica y en el tratamiento fundamentalmente del cuerpo masculino, pero en el amplio número de fotografías, de series fotográficas que han desarrollado durante ya unos cuantos años, lo homoerótico está presente en determinados momentos. Dentro de la exposición, díselo a todo el mundo, incluimos una muy breve selección de fotografías pertenecientes a diferentes series donde lo homoerótico está presente. Y quiero un poco que Yuri me comente cómo es ese proceso creativo
con Dila, cómo construyen esa realidad fotográfica performática, porque además casi siempre utilizan como modelos a bailarines, a personas que están vinculadas con el mundo del espectáculo, aunque también fotografían personas que pueden en un momento determinado encontrar en la calle y los invitan a que formen parte, o sea, a que posen para la cámara. Pero por lo general sus fotografías tienen una construcción visual muy interesante, que es también ensamblada desde lo propiamente fotográfico. ¿Cómo es el proceso de creación, Yuri? ¿Cómo enfrentan el acto fotográfico? ¿Y por qué les interesa lo erótico particularmente? Y dentro de lo erótico, lo homoerótico que ha emergido en más de una ocasión. Bueno, gracias, Michael. Bueno, yo he hecho también fotografía documental, obviamente, fotografía periodística, fotoperiodismo. En los medios donde he trabajado, hago también fotografía de espectáculos, básicamente, teatro y danza. Pero lo que hago con Lester es otra cosa. A mí me cuesta mucho la fotografía documental. A mí me cuesta mucho poner una cámara a alguien delante en la calle. Me cuesta muchísimo ese tipo de retrato, vamos a decir, más espontáneo. Me cuesta mucho. Quizás tenga que ver con una timidez esencial, ¿no? Y Lester y yo, que somos pareja hace 20 años, mucho tiempo, compartimos evidentemente una sensibilidad. Compartimos también muchos referentes culturales que van desde la fotografía hasta por supuesto también hasta la pintura, otras expresiones del arte. Y en determinado momento empezamos a hacer fotografías a amigos nuestros, retratos. Sobre todo retrato, a mí me gusta mucho el retrato ya conveniado. A mí me gusta mucho trabajar con un modelo horas, incluso a mí me gusta buscar actitudes, buscar tratar de recrear sentimientos, en fin, eso me gusta. Pero Lester, sobre todo Lester, sintió que no era suficiente. Yo hacía la fotografía, él hacía la edición, tiene esa paciencia para sentarse a editar que yo no tengo, pero él sintió que no era suficiente. Y empezó así, poquito a poco, a crear una especie de entramados que iban acompañando a la fotografía original. Empezó a intervenir la fotografía, pero interviniéndola también con fotografías también mías, todo tipo de fotografía, en todos esos entramados nuestros, en todas esas obras que están en la exposición. Todo lo que hay fotografía, absolutamente todo, hasta el elemento más mínimo es fotografía, y está fotografiado por mí también, o por él incluso también, porque él también últimamente también está haciendo fotografía. A nosotros teníamos muchos fotógrafos de referencia, a nosotros y muchos artistas. A nosotros nos gustaba mucho el trabajo de Pierre y Gilles, allá los famosos fotógrafos franceses, que también son una dupla, por cierto. Nos gustaba mucho la obra de un fotógrafo colombiano que se llama Rubén Afanador, que también en sus series también busca esta edición performática de la que tú hablabas. A Lester le gusta toda la iconografía religiosa latinoamericana. También lo ha influido mucho, y también de Quattrocento italiano también lo ha influido mucho también en su sensibilidad, en su manera de ver el arte. Lo que pasa es que Lester y yo tenemos también, aunque compartimos muchas sensibilidades y muchas referencias, también tenemos diferencias puntuales nosotros. Yo tiendo al minimalismo, tiendo a la esencialidad, y él tiende a lo barroco, al exceso. De alguna manera yo también a veces funciono también como una especie de juez. Le digo, hasta aquí es donde es, aunque ya nuestros procesos son bastante fluidos en ese sentido.
Y por eso hay varias series en el trabajo que hacemos juntos. Hay unas series mucho más esenciales, como es la del paisaje del cuerpo, que son sencillamente cuerpos, y hay series mucho más barrocas, como pueden ser las que seleccionaron para ahí están, ahí de la serie el álbum de la casa, de la serie Un sueño para casar, del retablo, porque Lester ha tomado esa iconografía religiosa y le ha dado un vuelco también utilizando fotografías que pudieran ser asumidas también desde un punto de vista homoerótico, o no, o simplemente la celebración de la belleza por la belleza, o la celebración del desnudo por el desnudo, sin implicaciones eróticas marcadas, implicaciones eróticas detrás, aunque yo siempre creo que en un cuerpo desnudo siempre hay ciertas implicaciones eróticas, incluso cuando no se las plantee el propio creador. Y a nosotros siempre, cada vez que me han preguntado, siempre, y cada vez que le han preguntado a él, siempre lo dice, ¿no? A nosotros nos interesa la belleza, independientemente de las implicaciones de esa belleza. No significa, por supuesto, que no haya un concepto, que no haya una razón que articule todas estas series. Bueno, de hecho, por eso son series, ¿no? Están articuladas por una idea que funciona como pilar, como columna vertebral. Pero nos interesa la belleza, e incluso una visión convencional de la belleza, porque obviamente la belleza es un concepto demasiado complejo y demasiado sometido a múltiples interpretaciones. Una belleza que a algunos podrá parecerles incluso excesivamente estilizada, excesivamente convencional también, lo bonito por lo bonito, aunque yo tampoco tengo nada en contra de lo bonito por lo bonito, de la belleza por la belleza no tengo nada en contra de eso. La belleza es útil, la belleza por la belleza yo creo que es útil incluso, pero básicamente nos interesa esa armonía de las formas, la armonía de la composición, y ahí nos encontramos de nuevo él y yo en esa. No nos interesa epatar, aunque pueda haber fotografías que por sus implicaciones ya eróticas puedan epatar a determinado público, ¿no? Puedan resultarles epatantes a determinado público, pero no es la intención nuestra inicial. Y ya para terminar, el proceso es sencillo. Yo hago la fotografía en nuestro estudio, que casi siempre son amigos nuestros. Como llevo 20 años también relacionado con el ámbito de la danza, y Lester también está relacionado con el ámbito de la danza, él trabaja en la compañía Costa Danza, tenemos muchos amigos bailarines que por eso casi todos son bailarines los que posan, o también amigos nuestros, casi siempre son amigos nuestros, y yo hago la fotografía y Lester después se le pasa largas horas, mi trabajo es más fácil, Lester se pasa largas horas en la computadora editando ese material. Ya, eso es lo que como hacemos todo. Que a mí me llama mucho la atención porque cuando estábamos organizando el proyecto curatorial queríamos que hubiera una representación de lo más variada posible de todos los artistas, de los principales artistas que han abordado la temática, de las series más interesantes, de las propuestas más interesantes, y también que hubiera una pluralidad visual. Por eso incluimos, por ejemplo, una serie como Mimi, Entre el ser y no ser, que tiene una textura, una puesta en escena, una peculiaridad visual única, que la hace única dentro del conjunto. O incluimos fotografías tuyas y de Lester de temática homoerótica, o incluimos un trabajo tan interesante como la serie de Yanahara Mauri centrada en mujeres lesbianas, que marca un poco la dicotomía entre el ser y el deber ser, entre cómo el individuo construye su visualidad a partir de la identidad que se autodesigna, de la identidad que escoge, de la identidad sexual y de género que prefiere, en contraposición a la identidad sexual y de género que desde la visualidad le es impuesta.
Y en ese sentido, el arte cubano que se ha dedicado a reflejar estas identidades, específicamente de la fotografía, ha sido muy diverso. Manipula diferentes niveles de belleza, diferentes formas de mostrar esa belleza, que van desde concepciones clásicas vinculadas con lo homoerótico en ocasiones, como hacen ustedes, hasta el reflejo más directo de una realidad que también es hermosa. La tercera invitada que tenemos hoy acá es máster en Historia del Arte. Acaba casi de discutir su maestría por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Ha investigado sobre todo la visualidad erótica en el cuerpo desnudo fotográfico en Cuba, y según tengo entendido está haciendo algo similar con respecto al arte caribeño. Y nos parecía interesante que Lady Rosales estuviera con nosotros aquí hoy para hablar un poco sobre su investigación, sobre lo que ha hecho y sobre cómo has recurrido a la teoría queer para deconstruir, analizar algunas series fotográficas presentes en tu trabajo investigativo, la obra de algunos artistas y algunas exposiciones, porque estamos hablando ahora de una exposición en específico que inauguramos ayer, pero hay toda una trayectoria dentro del arte cubano que abarca desde las jornadas de arte homoerótico que realizara Norge Espinosa en La Madriguera, en colaboración con la Asociación Hermanos Saiz, hasta muestras mucho más contemporáneas, como pueden ser Sex in the City, curada por Peter Ortega, que van marcando un camino, van marcando un derrotero en el tratamiento de esas identidades que apuestan por la autodesignación sexual y de género. ¿Cómo ha sido desde tu investigación ese derrotero? ¿Cuáles han sido los principales creadores? ¿Cuáles han sido las principales propuestas? ¿Y qué resultados investigativos ha arrojado tu ejercicio, ¿no? como investigadora? Muchas gracias. Agradecida de antemano a ti, Michael, por la invitación a conformar este panel. Bueno, les hablaré exactamente de la experiencia en particular de mi tesis de maestría, que se centró en analizar la visualidad erótica en el cuerpo desnudo fotográfico a partir del nuevo milenio en Cuba, y cómo ello tributó a investigar la temática queer dentro de los discursos artísticos contemporáneos cubanos. Es válido destacar que esta tesis fue tutoriada por el doctor en ciencias Rafael Acosta de Arriba. Bueno, al iniciar esta investigación tuve que partir de delimitar aquellos límites entre lo pornográfico y lo erótico. Límites de por sí muy subjetivos en cuanto pertenecen a la conciencia humana, al ser humano. De manera que lo trabajé entonces como una convención social, que puede fungir o no como tal, en dependencia del escenario cultural o el contexto político donde se presente esa obra visual. En ese sentido, me gustaría entonces citar una pequeña frase que traigo aquí del escritor mexicano y erotólogo Octavio Paz, que está en estrecha relación con esto que acabo de apuntar, y dice así: cada civilización ha visto el cuerpo de una manera distinta, porque cada una tenía una idea distinta del mundo. Entonces, durante ese proceso del cuerpo desnudo erótico, me fue imprescindible incluir al análisis el homoerotismo. Para ello, entonces, acudí a los presupuestos de la teoría queer, porque, por ejemplo, ¿cómo analizar el erotismo en un cuerpo transgénero? Precisamente desde los discursos queer, que me da una representación actualizada, un análisis, mejor dicho, actualizado de esta representación del desnudo. Posteriormente, paso a investigar aquellos artistas que han trabajado la temática en Cuba. Por supuesto, destaca el fotógrafo Eduardo Hernández Santos, que viene trabajando este tema desde la década del 90, pero también Rocío García, entre otros artistas plásticos. Para actualizar esta mirada, entonces, recurrí a incluir al análisis aquellas exposiciones que se han realizado en Cuba desde el 2000 hasta el 2017, que fue mi arco temporal de estudio, y que presentaran un enfoque hacia esta temática. En ese proceso aparecieron dos exposiciones, exactamente Homo Nudi,
poética del desnudo masculino en la fotografía cubana, que se realizó en la Galería de la Fototeca de Cuba en el año 2008, y también apareció Set in the City, expuesta en la Galería La Acacia desde enero hasta febrero del 2013. Es válido señalar algo aquí y es importante. Estas exposiciones no se concibieron bajo la temática queer, es decir, bajo el arte queer, sino hacia un enfoque del arte homoerótico. Pero durante el análisis pude percatarme que sí presentaban discursos que tributaban, mejor dicho, hacia el arte queer. Entonces voy a reseñarles muy brevemente en qué consistió cada una de estas dos exposiciones. Por ejemplo, Monudi fue curada por el fotógrafo, maestro, investigador Rufino del Valle, y esa exposición contó con una relación de 26 fotógrafos. Entre ellos se puede señalar precisamente Eduardo Hernández Santos, Ludmila Velasco y Nelson Ramírez, Eric Fresco, Roberto Salas, entre otros, por solo citar algunos. Lo más particular de esta exposición fue precisamente esa perspectiva homoerótica desde un enfoque poético que representaron el cuerpo desnudo. Encabezaron esta exposición fotografías, más bien retratos, desde la década del 40 del pasado siglo hasta la actualidad, un arco temporal bien amplio. Dentro de lo más contemporáneo, por ejemplo, y con una perspectiva hacia lo queer, estaba, por ejemplo, la serie de Eric Fresco titulada Tu Cola, del año 2003, en el que este criador usaba el envase de esta bebida como aditamento para el cabello, en este caso como rolo. De manera que el intertexto, la manipulación tecnológica, lo homoerótico, la representación transgénero estuvo presente en esta exposición y sirvió como un puente idóneo para potenciar el discurso hacia lo queer y sobre todo, y algo significativo, desde un enfoque poético. En tanto, Set in the City, curada por Peter Ortega, podemos decir que fue lo más progresista en cuanto al tratamiento de cuerpo desnudo queer que se ha expuesto hasta la fecha en el escenario cubano. Fue una exposición que contó con 25 artistas, entre ellos señalo algunos exactamente fotógrafos como fue Lixi Albiza, Álvaro José Brunet, nuevamente Eduardo Hernández Santos, está Jorge Otero, René Peña, el grupo Steines, entre otros. Esa exposición se ajustó a las exigencias curatoriales de un discurso completamente contemporáneo. Digamos que desprovisto de añejos prejuicios moralistas y normativos sobre el género y la identidad sexual. En palabras, y voy a citar aquí a Peter Ortega, la exposición se encaminaba a explorar esa zona vaga e imprecisa en que lo erótico y lo porno casi se funden, se hibridan. Y fue así. Set in the City dijo de un cuerpo que transgredió esa significación, dígase antropológica, social, política y hasta simbólica, con la cual se identificaba el cuerpo desnudo en periodos precedentes. El cuerpo desnudo en esa exposición fue exponente de su propia voluntad, deseo y reconstrucción simbólica. Un ejemplo claro fue o más bien el striptease social que presentó el grupo Steines, donde eyaculaban encima de una galleta que luego se la ingerían. De manera que ellos exponían ahí, pues, el placer de consumir su propio cuerpo, sus propios deseos, más claro, vaya, como se dice popularmente, ni el agua. Lo otro, y muy importante de esta exposición, fue que hizo extensiva esta visualidad hacia todas las manifestaciones artísticas posibles, pero también incentivaba a actualizar la mirada no solo de esos artistas que allí expusieron, sino también, y creo que fue lo más complejo, de los espectadores que asistieron a esa muestra, incentivándolos a esa propuesta de visualidad urbana de sexo en la ciudad. Esta exposición no fue del todo comprendida, obtuvo muchas críticas negativas, no obstante, destacaron algunas voces que sí hablaron positivamente de la muestra, como fue el caso de Rafael Acosta de Arriba y Ramón Cabrales, quienes además expusieron la desactualización que presenta nuestra crítica de arte sobre el tema. Todo ello entonces nos arroja las siguientes conclusiones, digamos, parciales. En Cuba sí hay un tratamiento de la temática por parte de nuestros artistas. Sin embargo, se presenta como un terreno casi virgen desde su tratamiento desde la academia. Digo casi virgen porque sí hay críticos que se han adentrado a abordar la temática. Y posteriormente voy a pasar a reseñar brevemente quiénes son. Pero quiero destacar antes algo, que desde la academia por parte de otras disciplinas sí hay un tratamiento de la temática queer.
Y un ejemplo son los libros, desde la historiografía particularmente, los libros del investigador Abel Sierra Madero, con su volumen Del otro lado del espejo, la sexualidad en la construcción de la nación cubana, que fue Premio Casa de las Américas en el 2006. Y también La nación sexuada, relaciones de género y sexo en Cuba, realizada en el 2002. También se encuentra el libro de Alberto Abreu García, que fue Premio Casa de las Américas, con el título Los juegos de la escritura o la reescritura de la historia. Y por parte de la literatura, por mencionar los más recientes, se encuentran Historias del cuerpo de Víctor Fowler o de Jorge Espinosa, Cuerpos de un deseo diferente. Y desde la carrera de sociología ya hay investigaciones que se adentran en la temática queer. De manera que podemos decir que en el terreno de la crítica de artes visuales sí hay una insuficiencia del tratamiento con respecto al abordaje y la profusión que está teniendo el tema por parte de nuestros artistas. Pero destacan, como ya había dicho anteriormente, algunos ensayos sobre el tema y paso a reseñarlos muy brevemente. En ese sentido se encuentra Rufo Caballero, con su término la subjetividad lateral. Fue lo más parecido a los presupuestos de hoy en día que plantea el arte queer y fue el primero, podemos decir, que trabajó la temática desde la crítica de arte en Cuba. Caballero, con su ensayo Pipi de lado, la sexualidad y el erotismo en la plástica cubana, subjetividad lateral en las artes visuales, ya nos exponía un lúcido análisis de lo que en materia de arte queer se estaba gestando en la isla desde la década del 90. Él hace todo un análisis de pintores fundamentalmente que abordan la temática, por ejemplo, Humberto Peña, Servando Cabrera, Amelia Peláez, Raúl Martínez, entre otros. Y durante ese análisis que le va realizando a cada uno de estos artistas, él acuña términos como transvestismo pictórico, superposición de identidades, e identidad otra que no es masculina ni es femenina, e indiscutiblemente pertenecen a eso que él denominó como subjetividad lateral. Pero a él no le interesaba tanto dejar por sentado estos términos o estos conceptos culturales como incentivar a la reflexión de los mismos. Pero sin lugar a duda, ya Rufo nos estaba exponiendo un análisis descentrado del canon patriarcal. Estaba aludiendo indiscutiblemente a la teoría queer y ya estaba dejando por sentado una línea del arte cubano que empezaba a demandar visibilización en Cuba. Tenemos luego a Rafael Acosta de Arriba, uno de nuestros intelectuales cubanos que más está abogando porque se inserte el estudio de la temática queer dentro de las artes visuales cubanas. Una muestra es su libro Árbol de Signos del 2014 y exactamente un ensayo implícito en este volumen bajo el título Algunos apuntes y recreaciones sobre el erotismo, donde este autor pues analiza lo erótico, su representación simbólica, para luego adentrarse a la significación del arte queer. Pero también este investigador tutorió el ejercicio académico del aspirante mexicano Iván Acebo Choi a doctorarse en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y con el tema Extrañamientos, el arte contemporáneo frente a lo queer en América Latina, doctorado que se defendió en el 2013. Pero además, Acosta de Arriba asesoró una exposición que llevó a cabo Acebo Choi como parte de esta investigación bajo el título Ustedes, los otros, selecciones de arte queer latinoamericano. También integra esta nómina Andrés Isaac Santana, crítico de arte que ha apostado por una interpretación constructiva hacia los estudios culturales sobre género. Una clara evidencia resultan estos ensayos: erotismo de salón, el extravío del deseo, el goce y la lástima, e insubordinación y desobediencia en las fronteras del canon, voces queer en el arte cubano. Él cuestiona analíticamente esas miradas que solo suponen o privilegian, esa mirada heteronormativa que han privilegiado o que han protagonizado los salones de arte erótico que se han realizado en este país. Para él resulta imprescindible pues la aceptación de todas las propuestas multiculturalistas en torno a la representación del cuerpo. Habla de su otredad precisamente. Y por último, y no menos importante, tenemos al crítico Michael José Rodríguez Calviño, quien más bien con él, contigo, el abordaje de lo queer pues se va centrando hacia manifestaciones artísticas, hoy líderes en la temática, precisamente la fotografía. Esto se expone perfectamente en tu ensayo El corazón por la boca, sujetos queer en la fotografía cubana,
que representa un excelente análisis sobre el tema, que ya venías abordando en otro ensayo publicado en la revista Arte Cubano en el 2019 bajo el título Díselo a todo el mundo, fotografía cubana de temática gay. En ese diálogo, Michael pues va acotando términos como lo queer, lo heteronormativo, el gay y el transgénero, que funcionan como, digamos, el cuerpo teórico de su estructura, que va funcionando con el análisis de obras particulares de artistas que trabajan esta temática, como es el caso de Yanara Mauri y Eduardo Hernández Santos. De manera que sus propuestas investigativas pues representan un crucial paso de avance sobre la temática en el terreno de las artes visuales en Cuba. Y para ir cerrando un poco, podemos decir que estos críticos de arte pues están aportando una mirada queer válida a ser considerada, ya que el cuerpo, podemos decirlo así, como constructo sígnico, y el erotismo como un integrante de él, pues demandan de esa capacidad analítica exenta de la praxis falocéntrica. En todo ese contenido, entonces, todo ese contenido teórico, pues lo apliqué finalmente al discurso de los artistas, más bien fotógrafos, que integraron mi tesis de maestría. Fueron Yanara Mauri, Hossein Raghi, Cádiz de la Rosa y Lixia Albiza. Y particularmente apliqué los discursos o el discurso del arte queer a la serie fotográfica de Yanara Mauri, Los hijos de Onan, y a la serie de Hossein Raghi titulada Historias de dos hermanas, donde expone además el desnudo desde escenarios rurales, un enfoque también muy poco tratado en nuestro país. Luego de todos estos análisis, entonces pude arribar a la siguiente conclusión investigativa, y es que el erotismo, o más bien la visualidad erótica en el cuerpo desnudo, en el nuevo milenio se redimensiona de diferentes maneras, formas. Transforma el cuerpo en alimento, en un ente performático respecto a la identidad, lo queer, y diluye las concepciones patriarcales. El erotismo se presentó como base para desplazarse desde los escenarios más sutiles hasta los más controversiales entre el cuerpo y la sociedad. Y lo queer fue una temática implícita en ello, una temática además que necesita de comprensión, visibilización por parte de nuestra academia cubana, específicamente desde la crítica de artes visuales en el país. Y considero precisamente que ese es uno de los aciertos de este panel, que aboga por la diversidad no solo sexual, sino cultural en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Lady. Realmente me parece que es una investigación que debe ser publicada y que debe ser socializada a fin de acercarnos cada vez con mayor profundidad a estas temáticas, ¿no? Justamente cuando diseñábamos en el consejo la exposición y seleccionábamos, porque aunque yo soy o pudiéramos decir el curador de la muestra, realmente es un proceso de creación colectiva, donde hubo muchos puntos de vista y se discutieron la inclusión o no de algunas series fotográficas a fin de que la exposición fuera lo más completa posible. Estábamos buscando esa pluralidad de puntos de vista, esa pluralidad discursiva a partir de presupuestos queer dentro del arte cubano, específicamente la fotografía, que guardan puntos de contacto con este soporte teórico que tú nos has compartido, ¿no? Justamente por eso incluíamos la obra de Alejandro Ascuy o la famosa serie fotográfica de Alejandro González, Conducta Impropia, o le prestábamos atención al homoerótico con la obra de Nórido y Vila y con la serie fotográfica Queen of Queer de Álvaro José Brunet, que aunque casi todo el mundo lo conoce como fotógrafo de objetos, también ha abordado el cuerpo, tanto masculino como femenino, dentro de su fotografía. O incluíamos incluso una serie fotográfica poco conocida de Dervis Campos titulada Catedrales de la Lujuria, donde Dervis prescinde casi por completo del cuerpo y se va a concentrar en esos espacios donde los cuerpos pues van en busca del deseo, ¿no? Cosa que también nos parecía muy interesante, porque un poco es como una especie de propuesta anicónica que no necesariamente tiene que recurrir a la representación de la corporalidad para reflejar el deseo de esa corporalidad y cómo ese deseo es satisfecho. Yo pienso que es un tema sobre el que tenemos que volver a hablar con posterioridad,
en encuentros similares como este, o cuyo debate se proponga a partir de proyectos expositivos vinculados con el tema. Queda pendiente la muestra de Alejandro Ascuy de la serie Mimí, Entre Ser y No Ser, que aunque ha sido exhibida de forma parcial en algunos espacios, no ha sido vista completa. Yuri y Vila tenían una muestra personal, creo que por Holguín, centrada en el cuerpo masculino, que por cuestiones epidemiológicas no se ha podido llevar a cabo, y creo que Lady está trabajando. Lady tiene un libro. Sí, la tesis de maestría. Háblame un poquitico para terminar ya, sobre este libro, qué editorial lo publicará y cómo está entonces avanzando el proceso de edición. Mira, la tesis de maestría pues la convertí en un ensayo, exactamente esto que acabo de explicar grosso modo, y la presenté a la beca de investigación, a una de las becas de investigación que ofrece la HS, exactamente por la editorial Set de Belleza, que pertenece a Villa Clara. Ganó el premio y entonces va a ser publicada, está en imprenta, pero bueno, ahora por falta de papel, como todos conocemos, pues está ahí esperando, está calentico ahí, pero bueno, ya está por salir el libro, exactamente así, bajo el título de El cuerpo desnudo erótico. Y en la revista Temas, ahora próximamente debe salir un ensayo que trabajé en la visualidad queer, en la fotografía exactamente de Eduardo Hernández Santos y Josué Azor, un fotógrafo haitiano que está trabajando la temática desde hace un tiempo atrás, inicio de los 2000, y está teniendo una buena aceptación por parte de la crítica, no tanto en el contexto donde él vive hoy en día, ¿no? Que es allí mismo en Haití. Y bueno, eso es lo que hay por el momento, y seguir ahondando en la temática que realmente me interesa y necesita, como bien había mencionado anteriormente, de visibilización por parte de los críticos interesados, no necesariamente tienen que ser académicos, pero visibilizar este terreno que está ganando cada día más adeptos por parte de nuestros artistas cubanos. Agradecida. Yo también les agradezco que nos hayan acompañado en el panel. Es el primero que efectuamos desde el Consejo sobre estos temas, y espero entonces que podamos seguir debatiendo sobre cuestiones vinculadas al arte, centrado en las identidades que apuestan por la autodesignación sexual y de género. Ha sido un privilegio contar con ustedes aquí. Espero que nos acompañen en otro momento, y a ustedes también les agradecemos por la complicidad. Nos vemos en otro encuentro. Muchas gracias.